El Ministerio de Ciencia recibió prototipos de ventiladores de emergencia donados por el Departamento de Ingeniería del MIT, esto en Estados Unidos, del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Para hablar del tema nos acompaña el Ministro de Ciencia, Andrés Kub. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, lo primero, la importancia de estos prototipos de ventiladores de emergencia. Se vienen trabajando también en varias universidades del país en torno al mismo tema. ¿Cuál es la importancia de esta llegada, por lo menos aquí a Chile? Bueno, la importancia es que como gobierno, apoyando al Ministerio de Salud, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para tener una cantidad importante de nuevas máquinas de ventilación mecánica funcionando en Chile para esta emergencia. Tenemos hoy día aproximadamente 1.200 ventiladores mecánicos, pensamos llegar a 3.000, un poco más. Y en caso de ser necesario, hemos impulsado este proyecto de innovación para tener a la comunidad chilena de desarrolladores locales, contribuyendo también a tener nuevos prototipos y eventualmente máquinas que puedan escalarse en nuestro sistema de producción nacional. Ministro, uno ha leído información que, en la Católica, en la Chile, en la USACH, en el sur, en varias universidades están trabajando diferentes prototipos, algunos ya están a puertas de prácticamente de ser presentados a la autoridad. ¿Cómo va a coordinar justamente el Ministerio de Ciencias, el gobierno, el trabajo de todas estas universidades, de todos estos emprendedores muchas veces, en pos de, obviamente, de aumentar la mayor cantidad posible, en este caso, la cantidad de ventiladores mecánicos? Mira, estamos tratando primero de hacerlo de manera ordenada, pero al mismo tiempo promoviendo este ecosistema de innovación que tiene que ser muy dinámico. Para ello, como Ministerio de Ciencia, lo primero que hicimos fue con el ISP, el Instituto de Salud Pública, establecer algunos lineamientos, algunos requerimientos técnicos que estos equipos tienen que tener. También estamos trabajando con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para tener también los lineamientos que la Sociedad de Medicina Intensiva establece que son los criterios que debe tener estas máquinas. Con estos dos lineamientos hemos contactado a toda la comunidad de desarrolladores y, como tú bien dijiste, hay algunos que están en las universidades, otros que están en centros de investigación, otros que están en las empresas, y les hemos entregado estos requerimientos mínimos que vienen del ISP y de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Junto con eso, formamos un grupo con el Ministerio de Economía, nosotros, la SOFOFA, el BID, Social Lab y la Corfo, donde se formó un grupo que está haciendo un catastro de todo lo que está pasando en Chile y va a hacer una evaluación preliminar de todos aquellos modelos que estén lo suficientemente avanzados para que nosotros como Ministerio de Ciencia los pongamos en contacto con la Sociedad de Medicina Intensiva, las podamos probar, estas máquinas, estos prototipos en algunos hospitales, y después de eso tener una certificación del Ministerio de Salud, del ISP, que va a tener que ser una certificación de emergencia para que después puedan entrar entonces a una línea de producción junto con el sector privado. Ministro, de acuerdo a la información que usted tiene, a lo que nos está contando, ¿cuándo quizás podríamos ver parte de estos ventiladores ya suministrando oxígeno, ayudando a la atención de algún infectado con coronavirus en nuestro país? Bueno, mira, esto lo estamos haciendo para que estemos preparados en la medida que sea necesario. Primero, obviamente, nos vamos a dedicar a tener las máquinas, que son máquinas que vienen de las empresas que producen estas máquinas de alta complejidad, y estamos preparándonos para poder usarlos en caso de emergencia. Los primeros prototipos yo creo que pueden estar en etapa para entrar a un desarrollo en no menos de un mes, diría yo, pero al mismo tiempo estamos trabajando con otras ideas que pueden ser de más rápida solución. Te pongo solamente un par de ejemplos. En la clínica también se utilizan máquinas de anestesia, y esas máquinas de anestesia hoy día, a través de un protocolo que emitió el Ministerio de Salud, se pueden convertir relativamente fácil a un ventilador mecánico. Por lo tanto, tenemos un conjunto de máquinas de anestesia, aproximadamente 500 máquinas, que pueden ser convertidas a ventiladores mecánicos. Lo mismo pasa con ventiladores mecánicos que son usados normalmente para niños, son ventiladores pediátricos, que también pueden adaptarse para adultos. Y además estamos haciendo algunos desarrollos junto con algunas empresas donde podemos tratar de que una máquina de ventilación mecánica pueda suplir
¿cierto?, de asistencia a más de un paciente, estableciendo un sistema de válvulas que permite ampliar la capacidad de una máquina desde un paciente a 2 y 3 pacientes. Y de esa manera podemos multiplicar entonces la capacidad que tienen estos ventiladores mecánicos, teniendo una batería de posibilidades, una batería de soluciones que esperamos ir implementando en el tiempo a medida que sea necesario. Sí, de acuerdo a los números que manejaba el ministro de Salud hasta esta mañana, existen 564 ventiladores disponibles en nuestro país, ministro. Estamos a puertas en las próximas semanas, de acuerdo a la misma información que entrega el Ministerio de Salud, de llegar a un pic de contagios. Se va a ir cruzando obviamente la información a la medida que lleguemos a este pic, que se agoten quizás los ventiladores disponibles para poner en disposición estos ventiladores que están trabajando. ¿Se podría adelantar ese plazo en la medida que la urgencia sí lo amerite? Claro, estamos monitoreando esto muy de cerca todos los días para ver cómo avanza efectivamente las personas que están en tratamiento crítico, que requieren de ventilación mecánica. Hemos dicho que estamos trabajando muy intensamente para que cualquier persona que lo necesite tenga un ventilador mecánico en el caso que lo necesite de acuerdo a su nivel de infección y de cuán crítica es su condición. Y por lo tanto estamos trabajando para que eso sea así, para que tengamos dentro de los plazos ventiladores mecánicos disponibles. Hay que tener otra consideración que es importante, que tú mencionaste que están esos ventiladores mecánicos disponibles. También esto se está manejando de manera centralizada. Por lo tanto, independiente de dónde estén los pacientes, la máquina puede ir al paciente o el paciente puede ir donde esté la máquina. Sector público o privado da lo mismo, se centraliza en el ministerio. Exactamente, y eso es importante que esté centralizado con información del Ministerio de Salud que está coordinando ya sea el desplazamiento de la máquina o de los pacientes críticos. Ministro, ¿existe algún otro tipo de trabajo, aparte del tema de los ventiladores, con otro tipo de dispositivos o de temas médicos derechamente, que se esté trabajando entre emprendedores, entre universidades, en que el gobierno esté trabajando como una suerte de coordinador de todas estas labores? Bueno, ciertamente que sí. Primero con esta cosa de los ventiladores mecánicos y en particular con este prototipo, también agradecer al MIT que nos puso a disposición no solamente los planos que son de disposición libre, sino que también a través de MIT Latinoamérica las máquinas propiamente tal para que las podamos observar en funcionamiento, desarmarlas si es necesario, y eso va a ayudar a los desarrolladores. Tenemos además un concurso que se acaba de cerrar que se llama Innovación abierta de interés público. Lo hicimos en este caso con un concurso muy rápido que estuvo abierto 10 días para elementos de protección para el personal de salud, mascarilla, escudos faciales, traje. Recibimos cerca de 300 propuestas y estamos ahora en etapa de evaluación para adjudicarlas muy rápidamente y poder contribuir a esto que es tan importante, que tiene que ver con la protección de nuestro personal de salud que está ahí en la primera línea combatiendo esta enfermedad. Mucho se ha conversado los últimos días, ministro, en torno al rol del Estado en cuanto a la economía. Lo hemos visto en las medidas que ha tomado el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, cómo el Estado toma aquí el rol conductor en cuanto a levantar al país económicamente desde la crisis en lo científico. También el rol del Estado está siendo y va a seguir siendo, y va a ser, por lo menos por las próximas décadas, va a ser fundamental en torno no solamente a esta coyuntura, a otras coyunturas que vayan a venir a futuro, no dejarle todo quizás o al mundo privado o al mundo universitario, y el Estado va a tomar un rol que va a ser muy importante. Es un rol fundamental, un rol que como ministerio tenemos de articulación, de articular al sector público, a la academia, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a sociedad civil. Lo estamos viendo hoy día con cómo se está organizando, por ejemplo, el tema de ventiladores, donde está participando la universidad, la empresa, los emprendedores, y por lo tanto ese rol articulador es clave. Pero quizás lo más importante, que es lo que mencionas tú, es que este ministerio tenga la capacidad de anticiparse. Estamos frente a una pandemia que tiene mucha incertidumbre, que es algo muy desconocido, es nuevo, sabemos poco al respecto, pero la comunidad científica se ha organizado rápidamente. Tenemos ya la secuencia del virus, tenemos patrones de contagio, tenemos ya personas trabajando en vacunas y por lo tanto el conocimiento al centro de cómo se está combatiendo esta pandemia a nivel global, y creo que este va a ser también un periodo de aprendizaje en un momento en que Chile instala un Ministerio de Ciencia, y ese ministerio tiene que ser un elemento central del desarrollo del país, articulando estas capacidades de conocimiento que se vinculan con la economía, que se vinculan con salud, que se vinculan también con el bienestar de las personas. Ministro, ¿cómo también se está trabajando un tema que es súper sensible para las personas? Hay mucha información que corre a través de redes sociales, de medios de comunicación.
En torno a las vacunas, ¿cómo está trabajando el gobierno con los trabajos que se están realizando al interior del país? Es importante primero aclarar que no tendremos una vacuna para este brote, una vacuna, si somos muy eficientes en los plazos, estamos hablando de 24 meses probablemente, no vamos a tener una vacuna 2022 no meses, antes. por lo tanto, no antes. Entonces vamos a tener que basar nuestra estrategia en estas medidas de contención, de distanciamiento social, mucho testeo, mucha trazabilidad. Sin embargo, tenemos que pensar que eventualmente vamos a necesitar una vacuna y nosotros estamos en estrecho contacto con aquellas personas en Chile que han desarrollado etapas y fases de estas vacunas para otros virus respiratorios anteriormente. Estamos trabajando con ellos, viendo cómo nos insertamos en este mundo de la producción de vacunas. Este es un esfuerzo global, pero donde Chile tiene que tener una participación importante porque vamos a producir una vacuna a nivel mundial y después tenemos que distribuirla para todo el mundo y por lo tanto tenemos que asegurar de que en Chile vamos a tener esa vacuna oportunamente. Aprovecho también de decir que esta es una muy buena enseñanza para aquellos que son escépticos de las vacunas. Esto es lo que ocurre cuando no tenemos una vacuna para una enfermedad como esta y por lo tanto que sea también un llamado de atención que tenemos que preocuparnos de vacunarnos frente a las enfermedades porque la vacuna es una manera de protegernos efectivamente. Ministro Andrés Kubin, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.